una producción de Troop. Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar La Burra Arisca sin anuncios en Amazon Music? Descarga la app de Amazon Music Y disfruta millones de podcasts. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Pásenle. Ya. Yo dije, esto es hacerle a la mamá bien cabrón. No. Es importantísimo. Mira, se nota la sabiduría. La sabiduría de la señora que graba este podcast, que lo hacía nomás para entretenerse. Buenos días. ¿Verdad? Bueno, se va a ver más pro. Dejen esto grabado, porque sí está bien divertido. Bueno, entonces resulta que aquí la experta es la Lizzy, allá con el Arturo y el Brian. Yo ando de paseo en mi podcast, mi propio podcast. No, pero sí, es que estoy preguntando de una claqueta que ni sabía que existía ese nombre. Hoy me enteré que es. Y entonces, pues ahora ya tenemos toda una explicación de por qué hay que usarla. Entonces, estamos Liz y yo otra vez, con muchas dudas de nuestro propio podcast grabado la semana pasada. Porque como que quedan muchos temas que no hemos podido cubrir y que aparte nuestro podcast grabado venía de una conversación previa de la fuera, luego acabó siguiendo esa conversación fuera del podcast en su casa, porque fuimos invitadas a su casa a comer, y Lisa y yo, y estaba Gerdy, y entonces como que fue muy divertido, y luego de repente nos quedamos con que había un chingo de temas que no hemos podido cubrir, y que nos encantaría revisar, porque al final creo que todo esto que generó la grabación que te decía, que son muchas gentes muy agradecidas, otras que están muy contentas de que hubiéramos podido hablar de cosas de esas con ligereza, un poco mucho sentido del humor, y incluso abordar nuestra propia arrogancia en este tema de la recuperación, que es algo que nos preocupa a ti y a mí de sobremanera, y sabemos que muchas personas que estamos recuperadas tenemos esta forma de ver el mundo muy particular. No es ni malo ni bueno, simplemente a veces no entendemos por qué la gente se quisiera seguir autodestruyendo, ¿no? O encontrar a otras formas de autodestrucción más veladas o como menos evidentes como las nuestras, que nos iban a ayudar, ¿no? Hay algo que pensé cuando venía de camino para acá, y me estoy releyendo a Gabor Maté en su libro que tiene de adicciones, que creo que es su obra más importante y de la cual derivan un montón de otras cosas, pero tengo muchas amistades que se han recuperado leyendo el libro. Y yo soy fan de Gabor Maté, me parece que es yo también. ¿Verdad? Es como el güey más sensato en cuestiones espectacular de cómo aborda uno humanidad y cómo entiende las adicciones y cómo entiende los fondos y las formas de las cosas. Y entonces venía pensando y dije, qué chistoso, fíjate, qué fácil sería tener un síntoma adictivo, que es desplegado, que fuera el del común denominador por el que te ayuda a todo mundo, ¿no? Entonces, imagínate que el alcohol es uno de esos, la cocaína es otro, fumar marihuana es otro, cualquier tipo de fármaco, comer o no comer, o comer en exceso, ¿no? Como que son cosas que son tan evidentes que la gente siempre quiere ayudarte, ¿no? Claro. Suena como que, ay, güey, qué emoción, vamos a ayudar a Lizzy. El problema es que hay otros síntomas que están socialmente desplegados, pero no están considerados un problema de adicción o un problema de autodestrucción, y entonces no te ayudaría a nadie, porque ¿quién chingados te va a ayudar si no tienes una cosa evidente que necesite ser resuelta, o son síntomas que se ven muy honorables, ¿no? Que es lo que decíamos en tu casa en la comida. Oye, pues, ¿y qué chingados pasa con el güey que corre kilómetros o la persona que come de esta manera tan limpia y tan orgánica y tan... Como que todo lo que implique contar cosas, revisar cosas, obsesionarse por las cosas y esta compulsión del pensamiento, hay lugares en donde no se va a atender, ¿no? Y se van a dejar pasar y esa persona se va a erosionar y va a erosionar a otras y se va a volver un problemón.
Y entonces, a cuenta de esta historia, Liz y yo nos encontramos ahorita aquí en la cabina. Y entonces me pregunta, oye, ¿ya viste la película de The Whale? Creo que se llama La ballena en español. Está en el cine ahorita porque el actor está nominado como mejor actor al Oscar, ¿no? Y entonces le dije que sí, que aparte llevé a mis hijos conmigo, que creo que siempre es una muy buena oportunidad de sensibilizar a la gente joven a través de circunstancias de esas que a la gente no le gusta mucho, pero a mí me encanta de poder tener una conversación. Y a mí la película me conmovió profundamente. Es más, hasta fue tarea de una de las clases del taller, de los grupos más avanzados, porque quería saber qué veían. O sea, como que mando a la gente a ver la película a ver qué ven, ¿no? Y como que yo fui testigo de un suicidio asistido durante 2 horas, ¿no? O sea, me quedó clarísimo que su forma autodestructiva era un suicidio, no era una cosa divertida para él, tenía un propósito y había una intención. Y había una gente que es muy buena amiga, que sin juzgarlo decide estar de acuerdo, sin querer convencerlo, aunque a veces medio trastabilla, porque siente que lo va a perder y eso un poco le trae el recuerdo del hermano. Pero como que se vuelve muy, muy compasiva la mirada cuando entiendes que no es una persona que no tenga control sobre sí misma, sino al revés. O sea, es tan rigurosa la manera de llegar a perder la vida y cómo, porque aparte le tiene que doler, que siente que es como un poco tributo a su pareja, que se vuelve asombroso el tratar la película. O sea, no hay ningún personaje que sobre, no hay ninguna conversación extra ahí que esté perdida. Todas las manifestaciones dentro de la película representan una forma de autodestrucción, en todos los casos menos en 2 válida. Como que es impresionante lo que logró hacer el Aronofsky otra vez en su negrura, ¿no? Esta como oscuridad en la que le gusta moverse a la hora de tener que hacer una pinche película y dejar a toda la gente traumatizada. Traumatizada, pero con conciencia. Sí. O sea, al final lo que él ha hecho a lo largo de todas sus películas es mostrar de una manera tan real y tan cruda cualquier adicción, porque en las demás películas todos son adicciones. Sí. Que acabas viendo la humanidad de eso y lo ves de una manera tan íntima que por eso perturba tanto. Perturba muchísimo. Porque nadie quiere ver la intimidad de otra persona y más desde ese lugar tan doloroso y tan poco, que es tan poco revelado a los otros. Es la intimidad. Sí, está como muy escondido, ¿no? Hasta en la película puedes ver el espacio en donde sucede la película entera. O sea, nomás te enseñan tantito afuera, pero tipo el porche, ¿no? Pero la película entera sucede dentro del mismo espacio físico. Y eso es lo que decías ahorita. O sea, es alusivo incluso a cómo es lo más recluido de tu persona. El baño, es como esta escena tan dramática, la recámara. Estas contraposturas de cuartos impecablemente limpios y cero visitados. Y estas otras áreas tan repasadas, ¿no? El sillón, con todo lo que el sillón implica. Como que siento que hay pocas cosas en la vida, sus películas son una de ellas, ¿no? Pero hay pocas cosas en la vida que con tanta claridad te dejan meterte como un extranjero y un extraño a un espacio tan delicado. Es casi como estos que pagan por asomarse. Los peepholes, ¿o cómo se llaman? Sí, esos? un peephole. Ahorita que decías, pensaba en otra película que hizo él con Natalie Portman, Black Swan. Ah, sí, ¿qué tal? O sea, al final tú ves estas niñas bailando, o sea, tú vas, tú compras tu boleto, las ves bailando, las admiras, dices, wow. Pero cuando te mete en esas enfermedades de las que empezaste a hablar, que nadie va a reconocer y que nadie va a ayudar. No, es ni les importa. tremendo. Fíjate que cuando empecé el taller, hace muchos años ya, los primeros grupos que te decía que atendía, que eran como mujeres de un cierto círculo social, con ciertas actividades, en un cierto rigor como muy particular de cómo comportarse y al grupo al que pertenecían o querían pertenecer. Y tenían un montón de asuntos somáticos no atendidos, porque no estaban desplegados de la manera
tradicional, ¿no? O sea, no había una autodestrucción aparente que fuera alarmante y hubiera que tomar nota, ¿no? Claro. Y decía yo, pero ¿cómo chingados? O sea, esto no puede suceder. ¿A esta gente quién la va a ayudar? O sea, ¿qué lugar existe para gente que diga, yo me quiero recuperar de socializar poco? O tipo, yo me quiero recuperar de comprar compulsivamente. Ajá, de comprar compulsivamente o comprar cosas que no necesito y ya tengo, pero solo de esta línea, ¿no? Tipo cajitas. O te lo juro, ¿Sí? tengo una amiga que te compraba cajitas. Y le decía yo, güey, esto es grave. O sea, tú tienes que ir a algún lugar a que te ayuden con esto porque no lo estás pudiendo controlar. Y bueno, y las cajitas tenían que ver con un montón de cosas suyas, ¿no? Pero al final siempre tenía esta preocupación de cuántas variables de circunstancias personales no exploradas hay y de las que no se haría nunca una película, porque siempre tendemos a esta cosa del Aronofsky que se vuelva, todo es dramático, todo es súper grave, todo es demasiado, el tejido social se está desmembrando, todo es muy oscuro, te fijas que como que en todos lados llueve, como que las tomas son como muy miserables, la iluminación, todo, ¿no? todo. Es como muy poquitero, como si los humanos en su peor versión se vieran del todo de esa manera, ¿no? Que pienso, no, o sea, por eso Gabor es fantástico, porque si te fijas en sus libros, todos los adictos son esplendorosos, o sea, son estas gentes con mucha sabiduría, con mucha capacidad, muy, muy deslumbrantes en sus formas de ayudar a otros que están como ellos, en sus honestidades, en sus maneras de atender sus propias historias y las de los demás. Y digo, entonces, qué curioso que se haya asociado cualquier tipo de adicción o de, si quieres pensarlo, de formación de la personalidad o tendencia autodestructiva con lo oscuro, ¿no? Porque en la película El Cisne Negro, porque tiene esta contraposición del cisne blanco con el cisne negro, ¿no? Y decía yo, pero qué raro, son el mismo cisne, güey. Pero a mí me hace mucho sentido. O sea, al final, sí, todo ser con un síntoma, Sí. por no decir solo un adicto, Sí. tiene que tener un lado muy oscuro para poder encontrar esa luz o ese lado más luminoso. Sí. O sea, porque todos somos un balance. Pero y fíjate todos somos un poco de Qué raro las que dos. el lado que estés asociado con la oscuridad no sea el otro, güey. O sea, es chistoso, pero siempre lo he pensado, ¿eh? Desde que era muy niña, me llamaba mucho la atención cómo la gente que se veía normal, digamos, Esos son los más enfermos. ¿De qué me hablas? asintomática, no, asintomática, a mí me parecían las personas más oscuras, o sea, eran como campos muy inexplorados. Y lo son. Ajá, entonces... Porque aparte no tienen como supuestamente no tienen nada que curarles, Ajá. hay cero estudio de sí mismos y Sí, cero cero. trabajo en sí mismos. O sea, yo por eso Sí. decía, la teoría de los 12 pasos de AA, que a mí me parece buenísima, Sí. si tú se la enseñaras a cualquier persona, tendría una vida muchísimo más feliz. No, claro. Y muchísima más plena. Así es. Pero como creen que no tienen nada, porque no se ponen hasta la madre, o porque no vomitan, o porque no lo que sea, Lo evidente, sí. pues entonces están a toda madre, están Sí, bien. sí. Y no es cierto. Pues no, porque a la larga todo eso, cuando lo tomas desde el fondo, te vas a dar cuenta que todos están cojeando de la misma pata, ¿no? Ahora, fíjate, ahorita que decías eso, en la película esta de la ballena, de la que estábamos hablando hace rato, hay una cosa muy particular que creo que porque ya acabamos de leer Liz y yo allá afuera, andábamos investigando de dónde chingados salió el Aronofsky con sus necedades. Y resulta que estudió antropología social. Eso quiere decir que le debe interesar muy profundamente el comportamiento humano y sus bemoles, ¿no? Y en la película, quien no la haya visto, vaya a verla porque verdaderamente sí vale la pena. Y todo esto es spoiler. Ajá. Bueno, sí, ajá. Bueno, de alguna manera ya sabemos qué va a pasar casi cuando empieza, ¿no? Como que la esperanza está perdida desde... No sabemos. Pues no sé, yo como que vi la entrada y dije, uy. Y sabiendo quién era el director, dije, Uy. Y entonces, hay algo que es muy particular. La personalidad del protagonista
es tan sorprendentemente fantástica en ser entusiasta, en verle el lado bueno a todo, en quererle encontrar hay una frase que dice que es maravillosa, que dice, human beings are amazing, ¿no? People are amazing. Y entonces, dice, las personas son increíbles, ¿no? Son fantásticas. Y entonces lo ves en su situación personal y no entenderías de dónde sale esa forma tan arrebatada de querer salvarle el orgullo, la decencia y la dignidad a los seres humanos, ¿no? Y a lo largo de lo que dura, porque es una película que dura, digamos, en duración del guión poco, son unos cuantos días, de repente empiezas a darte cuenta que lo empiezas a ver como lo ve él. O sea, se contagia el espectador tanto que luego ya te empieza a caer bien la gente en la película. Que son horrorosos. De entrada decías, qué personas tan espantosas, ¿no? Y luego empiezas a encontrar la mirada del protagonista y empiezas a verlos desde su propia óptica y dices, güey, sí son fantásticos. O sea, qué emoción que pueda alguien en tanta miseria y habiendo decidido no vivir más, encontrar ese vínculo tan apreciable por quienes estamos viendo la película, porque sales con este sabor medio agridulce y dices, güey, o sea, no sé si me gusta y me encanta y siento una miseria espantosa, pero sales satisfecho con el resultado, como que por alguna razón atípica te salvas tú en la película. O sea, sí, el espectador sale siendo victorioso habiendo ido a verla. Y por otro lado, creo que triunfa la cinematografía porque tiene un nuevo formato de sanación ofrecido al público, tratando un tema tan delicado como la obesidad extrema. Desde donde lo aborda es muy interesante. Y desde donde todo el entorno de quien asiste a ese suicidio, digamos, lo puede procesar de una manera, cada quien de forma individual, y logrando un colectivo que creo que tiene es como una sinfonía de miserias que al final suena bien. No, y cómo todos se unen en torno a él. Sí. Es bien bonito porque yo no puedo evitar creer en la humanidad. Sí. Y en el bien de la humanidad. Sí. Y entonces cada uno tiene una problemática horrorosa, cada uno es una persona horrorosa o limitada. Ajá. Y cómo se unen de una manera generosa en pos de él. Sí. Y lo más maravilloso es cómo al final logra tocar el corazón de su hija, Sí. y convertirla en una persona real. Sí, sí. Eso ya te mereció todo. ¿Sabes qué? Y como que la chavita logra verse a través de los ojos de su papá por primera vez, Sí. ¿no? Que eso es increíble. Eso es divino. O sea, así como él la ve de extraordinaria, divina, maravillosa, fantástica, inteligente, y ella no alcanza eso, está muy demeritado en ella el amor propio, y es solo a través de esa versión de su papá que ella se descubre fantástica y maravillosa, que dije, ay, güey, claro que valió la pena la pinche película entera, ¿no? Uh-huh. Fíjate que en una de mis clases de filosofía, porque tengo un maestro que es fantástico en eso, y siempre aborda temas muy complicados, ¿no? Porque la filosofía pues siempre aborda temas complicados. Pero a él le gustan en particular los más complicados de todos, que son estos en donde la gente no se va a poner de acuerdo, ¿no? Y entonces él decía que suicidarse es un asunto de cada quien y que debería de ser ampliamente aceptado y respetado por los otros, que no son los que han decidido quitarse la vida, ¿no? Y siempre hay un vaivén ahí de que, pues, no sé, como que tendría que estar en ciertas circunstancias la persona, o a lo mejor una enfermedad terminal muy dolorosa, y tener esta muerte anticipada, o como que cosas de ese tipo, ¿no? Le han querido cambiar el nombre a la palabra suicidio 1000 veces para que suene menos terrible. Y en la película me pasó que entendí muy claramente lo que Luis quiere decir cuando aborda estos temas, porque él dice, qué raro que no podamos aceptar la voluntad del otro hasta en eso, ¿no? O sea, qué raro que haya cosas
en donde no podemos con lo que nos provoca y queremos interrumpir al otro en su propio camino porque queremos que venga al nuestro y lo vea como lo vemos nosotros, ¿no? Y tengo mucha gente alrededor que se ha quitado la vida, de alguna u otra manera, ¿no? Por la razón que sea. Y me ha pasado que en unos casos iniciales, fíjate, muchos de las gentes con las que compartí espacios en Oceánica, de adentro, siendo terapeuta, o, bueno, técnico, lo que sea, o en el camino. Mucha gente que pasó por la clínica acabó quitándose la vida en algún momento, a lo largo de todos estos años. Y al principio me costaba mucho trabajo, cuando yo era más joven, como que yo los quería convencer de que esa no era una buena idea, ¿no? Que estaba bien padre la vida y que había que quedarse. Y me decían, no comparto tu opinión, o sea, no está bien padre la vida. Y yo no podía con la idea de que no estuviera padre la vida, ¿no? O sea, ¿cómo, cabrón? Pero sí, o sea, pasa el tiempo y yo insisto en que quiero convencer a la gente de quedarse. Hasta que en algún momento y después de las clases de Luis, me atrevo a decir que me confrontó mucho la idea de que yo no tenía ni el derecho, ni la necesidad, ni la arrogancia de querer convencer a alguien de quedarse si esa persona no se quería quedar. Y que yo debería de aprender a hacer lo que hace la enfermera, la amiga, su amiga en la película, ¿no? Acompañarlo con amor. Ajá, y traerle lo que necesita, y digo, por más que yo castigue que no se debería estar comiendo 7 tortas, pues, no sé. Lo que pasa es que creo que la gente todo el tiempo está juzgando, la gente cree que es la portadora de la verdad y de la realidad, cuando la verdad y la realidad son de cada quien. Sí. Y entonces, a su verdad, a su realidad, a sus ojos, tú no deberías de, déjate tú quitarte la vida, tú no deberías de salir con no sé quién, tú no deberías de ponerte no sé cuánto, o sea, vámonos a lo más básico, a lo que uno vive diario. Bueno, tú no deberías de tener ese coche. Fíjate que a lo mejor ese es ahorita me acaba de hacer un clic algo que dijiste. O sea, imagínate que llegaríamos a perderle las ganas a vivir, porque todos estos tú no deberías se van juntando a lo largo de una vida. Claro. Y llegas tan limitado a una cierta etapa de tu existencia en donde ya nada de lo que haces lo deberías de estar haciendo. Todo viene siendo castigado, rechazado, tú no tienes validación, aceptación, nada. Y entonces tomar la decisión de no querer vivir es la más fácil. O sea, ¿para qué te quedas a vivir si eres esa persona que no debería de nada de lo que hace? Pues es que eso, claro, porque eso también es lo que te lleva a la adicción. Claro. A ver, yo crecí con un deber ser así del tamaño del techo. Entonces yo debía de pertenecer a no sé qué sociedad, yo debía de ser de cierta manera. Y ser de cierta manera y vestirme de cierta manera. Me acuerdo perfecto que un día mi mamá, peínate. No mames, no salí Barbie, salí Cabbage Patch, no estoy chingando. Pero esa presión para mí era muy fuerte porque yo ahí donde debía de ser no pertenecía. Sí, claro. Entonces todo el tiempo, uy, no. Entonces, ¿qué piensas? Pues vas al antro y ni te cae bien la gente con la que estás. Sí. Los usos y costumbres no te gustan. Sí. Y entonces, ¿qué haces? Pues te metes una cuba para fluir, ¿no? Sí, porque si no, qué difícil, ¿no? No puedes. Entonces te metes 2, entonces te metes 3, entonces te metes 15, hasta que un día ya no vas. ¿no? Explotas, ya no vas. No, y te vas al extremo opuesto, ¿no? Exacto. Fíjate que en el proceso a lo largo de todo el tiempo de atender gente joven, que este es siempre el problema, esto que acabas de describir es la realidad del consumo adolescente y del consumo de los adultitos, que son estos... Amo ese término. El adultito, ¿verdad que sí? Entonces, como que siempre se vuelve evidente que la gente consume lo que sea que consuma, o compra lo que compra, no importa qué, porque hay un proceso de no aceptación y de no pertenencia que es muy riguroso y sobre el ser humano que no cabe. Y entonces, para fluir, siempre hay una manera de evadir, que es la más fácil y es la que te permite ser o más simpático, o menos aprensivo, más alivianado, o que te sientes más guapa, o en ese momento se te olvida que, no sé, si te sobran kilos, que ya no los tienes. Y entonces, pues como que ahí la llevas, ¿no? Vas medio navegando en la evasión, en lugar de ir a trabajar cosas que son tan simples, ¿no? Como que te valga madre, al final de cuentas el otro también anda batallando.
Y en la película, esto que dice Lizzie es algo muy importante porque toda la película está basada sobre una sola premisa, ¿no? Que es el suicidio de alguien que acaba terminando su vida de manera prematura. Y no estoy hablando del protagonista, porque no cabe. Y aparte la sociedad en la que nace y tiene que crecer y en esa religiosidad y en esa forma tan difícil y tan castrante de querer aleccionar o adoctrinar a estas otras almas y la madre, se empieza a volver tan tóxica que la persona literalmente pierde la voluntad de vivir. O sea, se le va la voluntad a no sé dónde. Y como que la cuestión de la película, porque muchos de ustedes la van a ver y seguramente les va a pasar lo que le pasa a la mayoría, que es que se quedan enganchados con el tema de la comida. O sea, De la gordura. Sí, ¿no? Y este gordo, qué ansia. Y la forma en la que come, además, que es tan grave. Y fíjense, es más, qué bueno que oigan esto antes de ir a verla, porque pongan mucha atención cuando estén en la sala de cine o en su casa, donde la tengan, cómo de pronto verlo comer, qué les genera, su forma física, qué les genera, su manera de estar opinando acerca de la comida que come, no cómo se la come, sino qué come, qué te genera, porque yo en el cine, cuando estaba ahí con mis hijos, nos tocaron los asientos 2, 3 juntos y uno enfrente, ¿no? Yo estaba en él enfrente, entonces tenía como una visión periférica porque estaba esquinada de lo que pasaba en la sala, y me empecé a impresionar de las caras de asco de la gente en el cine, ¿no? Y yo decía, no, o sea, es que esto es lo que no debería de provocar la película, pero entiendo que sí, entiendo que te tendría que provocar esa bola de sensaciones. En un primer plano. Para que tengas que hacer las paces contigo siendo el espectador de este espacio íntimo, en donde empiezas a entender cada vez como en gajos de profundidad qué le puede estar pasando a esa persona y qué pasa alrededor con las personas de alrededor y qué pasa con tus compañeros de cine o de sala o de lo que sea. Y empiezas a darte cuenta qué tan indiferentes, desconectados y cero sensibles nos hemos vuelto con cosas de profundidad. O sea, no queremos ir a averiguar, güey, pero ¿qué le puede estar pasando a este cabrón? O sea, nadie se destruye de esa manera con tanta facilidad porque todo el mundo cree que es una falta de voluntad en cuanto a la comida. No. Lo que tiene es una falta de voluntad de vivir. Y el chiste es que lo quiere apresurar lo más rápido posible. Es que yo creo que él, al no poder lidiar con su vida, igual que lo que le pasa a su pareja, se empieza a evadir con comida. Sí. Y en algún punto se da cuenta que ese es el camino. Sí. O sea, no lo hizo voluntario, o sea, le pasó. Y luego se da cuenta que ese es el camino y por ese camino se sigue. Es que es el síntoma que tiene a la mano, que eso también es otra cosa que todo el mundo tendría que saber. O sea, nosotros somos como más proclives a adquirir el síntoma que más fácilmente al que se puede accesar en el entorno en el que uno crece. Entonces, piénsenlo de esta manera. Si ustedes crecen en una casa de gente que corre, pues el síntoma más a la mano es el ejercicio o la falta de hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, como claro, que te vas al extremo opuesto, tipo yo no hago una chingada o yo me vuelvo como los de mi casa y todos corren. Sería rarísimo que en una casa en donde todo es salud y bienestar y la madre, de repente alguien salga con alguna cosa así como comprar compulsivamente. O sea, eso se da como el síntoma ese es más común en casas en donde ya se hace eso, ¿no? Claro. En el caso de la película, él dice, I was always big. Dice, yo siempre fui grande, que big, él está hablando del tema de la gordura, ¿no? Porque no está hablando de grande, en la película también se ve muy grande, ¿no? Hay como escenas en donde lo proyectan enorme, ¿no? Pero creo que también eso tiene un efecto porque cuando lo ves que se para y lo ves tan grande, hay un efecto que se genera en el espectador muy particular que dicen, o sea, ¿cómo? O sea, es que él es grande en todos los sentidos. Es grande en destrucción, autodestrucción, es grande en capacidad de consumo, pero es grande en corazón, pero es grande en entendimiento, o sea, esa proyección de enormidad no nada más se queda en ese primer estrato. Y creo que en el momento en el que te haces dueño del discurso de la película y empiezas a poder ver cuál de todos los personajes se parece a ti, yo siento que yo me parecía entre la hija encabronada y a la señora autodestructiva, como que esa mezcla de pinche rencor y resentimiento espantoso, en donde ya nada más te acabas haciendo daño tú bien cabrón,
no sentí que fuera ni cerca la amiga, me hubiera encantado, porque la admiré, o sea, toda la película dije, güey, esta pinche vieja, ¿de dónde salió, güey? Quiero ser esa amiga, o sea, me encantaría ser la señora que asiste a un suicidio con esa sensación de compañerismo y de aceptación y entendimiento y de miseria compartida, ¿no? Porque pues el otro güey era el hermano y como que ahí te la vas llevando bien contenta si pudieras sentir que sirves a ese nivel de profundidad. A la larga no creo que esté todavía ahí, me hace falta porque si me hubieran puesto en ese, bueno, me hubiera mudado a cocinarle. No sé si me explico, o sea, hubiera sido la señora invasiva que le arregla todo. El refrigerador le limpia la comida, la chinga. Y siento que la otra chava lo hace con una forma, es desde un lugar muy generoso. De dejarlo ser. Sí, de la voluntad del otro. Es sorprendente eso. Siento que al final de cualquier camino, lo que más se agradece es ese tipo de compañía. O sea, la compañía que te hace sentir digna en tu toma de decisiones, la que sea. Y creo que regresando al tema del suicidio, lo aprendí dolorosamente, pero aprendí cómo dejar morir a alguien de la manera que decide hacerlo y en los términos y los tiempos que decide hacerlo. Y siendo aceptante de eso, es igual de doloroso porque es una muerte, pero hay una sensación de calma interior cuando alguien que está del otro lado, que se queda vivo, vamos a ponerlo así, le explican que una vez que una persona decide irse es bien difícil quererla hacer regresar. Y eso en Oceánica me acuerdo que una vez Fred me dijo, oye, a ver, me dijo, es que entiende, o sea, para prevenir un suicidio tú tendrías que estar 3 segundos antes dentro de la cabeza del suicida para lograrlo. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y eso no te asegura que si estás 3 segundos antes adentro de su cabeza, no lo vaya a intentar, ¿no? Además, otra vez. Entonces, como que todas estas formas de tener que aquietarnos o sosegarnos el espíritu en cuanto a todos estos temas, ¿no? Que son muchos, pero la autodestrucción, las formas autodestructivas, la paciencia con la que se ejecuta eso. O sea, come por años. No sé cómo explicarte. Con la disciplina absoluta de cualquier gente que lo que quiere es morirse, ¿no? Y eso entonces es tremendo. Y con la calma con la que lo asume y con la aceptación. Con una aceptación total, es lo que te iba a decir. Total, de ya acabé, no pasa nada. O sea, nadie se estresa. Y mientras me voy, le voy a tratar de hacer entender a la gente que son espectaculares porque pueden tener una oportunidad diferente a la mía, sin juzgarlos. Y cuando les dice que está bien, o sea, a cada uno de ellos le dice, no te preocupes, o sea, no hay nada que pudieras haber hecho diferente que hubiera cambiado mi forma de percibirlo. Y cómo comunica a cada ser humano, es que no fue tu culpa. O sea, ni tú de educar a tu hija, ni tú de ser la hija de la señora, ni tú de ser la hermana, el güey o mi amiga. Pero fíjate, ahí también están los juicios en el deber ser de, ¿cómo? ¿No me dejabas verla porque creías que yo iba a pensar que tú eras una mala madre? Ajá. ¿Por qué asumes? ¿Cómo? Sí, nunca me preguntaste, ¿no? Que eso es una cosa que también es bien interesante, o sea, nos la pasamos juzgando y asumiendo. Sí. Yo siempre digo, no asumas, pregúntame. No, sí, pregunta aunque algo. no te guste, aunque creas que me voy a enojar, no asumas, pregúntame. Luego te sorprenden las respuestas que te da la gente que según tú eran otras, ¿no? Uh-huh. O sea, andas actuando desde quién sabe qué otro pinche lugar y luego te das cuenta que ni cerca era el sitio. Ni al caso. Ni al caso, ni en la periferia, o sea, ni en la cuadra. Y a la larga dices, qué pendeja, güey. O sea, le hubiera preguntado, ¿no? Pero estas como comunicaciones truncas que tenemos con la mayoría de la gente, porque fíjate que es difícil conversar. Es lo que decíamos en tu casa ese día. Es muy difícil conversar porque es muy difícil construir sobre la idea del otro, ¿no? O sea, si alguien viene y me dice, oye, yo estoy de acuerdo con el suicidio, y en lugar de construir sobre eso y decir, bueno, sí, si lo ves desde tu punto de vista, por supuesto que sí. Suena totalmente lógico. O sea, yo salí totalmente de acuerdo con el güey de la película.
Dije, yo no, ¿qué le hubiera dicho? O sea, No tenía para dónde hacerse. no, era una encrucijada muy espantosa, estaba encarcelado en un lugar horrendo. Pues no le hubiera dicho nada que lo hubiera perturbado con la idea de no parar. Y no tenía, porque al final empieza desde antes, él no tenía herramientas emocionales para lidiar con la vida. Ni una. O sea, no pudo lidiar con su matrimonio, no pudo lidiar con su pareja, no pudo lidiar con nada. Con dejar la familia, con abandonar a la hija. Y eran tantas las culpas y tanto el no poder emocionalmente lidiar que lo llevan a eso. Que al final, esta era la comida, le pudiste haber puesto heroína. Sí, claro, lo que hubiera sido su síntoma familiar es común. lo mismo, que Ajá. es lo que decíamos el otro día. O sea, al final es el ejemplo del iceberg. Ajá. El síntoma solo es lo que ves arriba. Abajo es lo Hay más un bloque importante de y lo hielo más grande. gigantesco, sí. Y ahí es donde empieza el problema de la gente, como decías, que no tiene un síntoma aparente. Es que es lo que es grave, o sea, si no se te ve, no te van a ayudar. Y eso es lo que a Y mí si es gente que sufre más, me apanica, sí. Sí, porque mira, a ver, está bien fácil. Tú andas de peda en la calle, de cantina en cantina, de cama en cama, de lo que tú quieras, alguien te va a agarrar y te va a ensartar en un Eres una centro de borracha y eres rehabilitación. una puta, véngase para acá. Sí. Váyase al centro de rehabilitación y si usted no la llevamos, ¿no? Bueno, hay intervenciones para esa gente. O sea, hasta ese sistema está bien hecho, ¿no? Juntan a toda tu familia, todos te escriben cartas, todos te dicen dónde están sufriendo, están todos preocupados por ti, que la chingada. Digo, oye, pero el señor, entonces, el ultramaratonista no lo van a intervenir. O sea, ese güey que lleva su cuerpo al extremo, al grado de deshacérselo, nadie lo va a intervenir y le van a decir, güey, ya para, estamos todos preocupados por ti, o sea, deja de levantarte a las 3 de la mañana, encuentra otra manera de entretener tus intereses, no te estamos diciendo que dejes de correr, pero regúlate, o sea, no veo que eso esté pasando, como que... No, lo ven muy padre, ¿sí? Como que deberías Hace de aprender. poco, me llama la atención que lo digas, porque hace poco un amigo mío empezó a correr y ahora corre obsesivamente. Uh-huh. Entonces, vi una historia suya en Instagram que iba llegando y no llegó a la meta porque le dieron unos calambres. Y entonces empieza a ser como epiléptico. Sí. Y entonces alguien lo ayuda y pasa a la meta y todo el mundo, wow. Y yo, no, díganle que ya no corra. No le está Dígale haciendo que bien que eso. pare, se vaya de vacaciones. Que eche la hueva. Es que fíjate que cuando no hay esta conciencia de las posibilidades de un ser humano de hacerse daño, ya no estoy hablando de hacerle daño a otros, de hacerse daño, y eso no se habla, o sea, en ningún lado se discute. Hazte cuenta, imagínate que en tu currículum escolar viniera una clase en donde tú tienes que verbalizar y tú cómo te haces daño, ¿no? O sea, y tú cómo eres violento, y tú cómo te erosionas, y tú así. Y entonces tú pudieras hacer así como listas de virtudes y defectos, pues hicieras una lista que te hiciera consciente de tu capacidad autodestructiva y de qué formas tú tienes normalizado autodestrucción y de qué otras tienes vetada autodestrucción, porque sean las más riesgosas. En donde tienes normalizado autodestruirte es un foco rojo enorme, y lo que tienes fuera de tu área del deber ser, esa también es una otra oportunidad para poder hacer lo que crees que te destruiría y iría en contra de alguien más, ¿no? La diferencia es que en uno lo haces mucho para herir a otros, eso quiere decir te autodestruyes en contra de los demás, y en el otro te autodestruyes a favor tuyo. O sea, como que suena, suena que, bueno, si le quiero dar en la madre a mis papás, pues me voy a drogar, ¿no? Y un poco, pues, te chingas tú, pero como que cumples tu cometido. Y de la otra manera, corres y, aquí, o sea, no, pues a tus papás no le estás dando en la madre, están súper orgullosos aparentemente de ti, ¿no? Hasta van y te aplauden. Pues sí, están en la meta con pancartas y todo. Pero esa autodestrucción que parece ser a favor tuyo es la más peligrosa de todas, porque jamás nadie te va a decir nada. O sea, no van a intervenir por ti. Y entrenarnos en poder cacharnos ahí, o sea, que traigas la pinche lupa puesta, el ojo encima, todo, se empieza a
a volver una herramienta de cambio y transformación eficiente. Entonces, pues, ¿a qué me refiero? Imagínate que de pronto hay estas gentes que perdemos, porque pues me atrevo a decir que las perdemos, a favor de estos como nuevos formatos de iluminación, ¿no? Y entonces se vuelve alarmante porque no las vuelves a ver, o sea, es como cuando la gente se hacía monja, ¿te acuerdas? Sí. Que en nuestra época la gente de repente se metía en los claustros y se hacían monjas y no las volvías a ver. Y luego, pues años después, igual y abandonaban ese tren de vida y llegaban tarde a querer recuperar los años perdidos de una vida que pudieran haber vivido, pero pues que no regresa más, ¿no? Y nadie te puede regresar la infancia, ni la adolescencia, ni la adultez, y hay que hacer las paces con eso también, pues si no acabas como el güey de la película. Pero, ¿por qué no te avisarían antes, güey? Ajá. Un post me mandaron el otro día muy extraño de niñas adolescentes que sus mamás llevan ya cirugías plásticas. Y dije, ¿cómo? O sea, no, pero no, ¿cómo? O sea, eso no puede pasar. O sea, ¿no? ¿como cirugía de las niñas? Ajá. Entonces las mamás tienen una técnica desarrollada nueva, que es que las niñas, los niños en general, ¿no? Pero estas eran niñas. No se dan cuenta de que ellos tienen defectos físicos, porque no son defectos, son defectos a los ojos de la mamá, para empezar. El niño no los detecta, no tiene idea, ni le interesa. Y entonces los adultos a su alrededor, especialmente o aparentemente son señoras estas del post, empiezan a insistir en que hay algo raro con sus orejas, por ejemplo, ¿no? Pero lo hacen de manera sutil. Ay, mira qué bonitas las orejas de fulanita. Pero lo hacen y está pensado para eso. O sea, está pensado para que con el tiempo a la que le molesten sus orejas sean a la que se las quiere operar y ella pida la operación. Y entonces... ¡Qué perverso! Ajá. Entonces empecé a pensar, ay, cabrón, o sea, ¿cuántas de esas cosas haré yo, no? O sea, en cuestiones a lo mejor intelectuales o en formas de tratar a mis hijos en ciertos temas o... Como que me empezó a inquietar bien cabrón que eso que vi tan alarmante y en temas de cirugía plástica pues se ve más alarmante, ¿no? Porque estás metiendo a un niño a una anestesia general, una plancha, una recuperación dolorosa, todo mal. Como que empecé a pensar, güey, pero ¿en dónde? O sea, todas debemos de ser sujetos de esto porque si nos inquieta es porque algo, en algún área yo estoy haciendo algo, ¿no? La cirugía plástica no es lo mío, pero, por ejemplo, el desempeño emocional sí, o en donde mis hijos de pronto se perciben o se perfilan insensibles en ciertas áreas, que me afecta muchísimo, ¿no? Y entonces ahí estoy pensando, ¿no será que estoy yo llevando a mis hijos a la cárcel infantil, o bueno, a cárcel de adolescentes, o los estoy llevando a ver estas películas, porque a mí me da mucho miedo que mis hijos se vuelvan gente desconectada, ¿no? Esa área sería la cirugía plástica para otra persona. ¿Ya me entiendes? No siento tanto. Pues uno se ve más honorable que lo otro. O sea, uno se ve como inyectarte heroína o fumarte hash, y en la otra no, se ve porque como entonces te podría argumentar cómo ahora siento yo que a todos los niños que se vuelven unos pinches tiranos, los tienen como en un capelo, que no sufran, que no vean. No, o sea, sí, que vean. No, el mundo es el mundo. Así es. Y la vida es la vida. Sí. Que vayan, hay. Así es. Pero imagínate que puedo hacer la trampa que los quiero llevar a ver, pero no porque en realidad quiera llevarlos a ver, sino porque quiero que ellos decidan a su tiempo que la ruta a tomar es la ruta de la sensibilización, aunque no sea una decisión de ellos, pues. ¿Sí me explico? Fue manipulada por mí. Entonces, claro que te podrás imaginar que ya mis temas personales casi siempre... Qué mal viaje. Pero bueno, es que eso hago casi todo el tiempo con el entorno, porque siempre estoy pensando cómo hago eso yo, ¿no? O sea, no que no lo haga, sí lo hago, pero no lo hago de esa manera, lo hago de una diferente, ¿no? Y mis hijos tuvieron una respuesta muy sensata porque planteé este asunto. Les dije, oigan, ¿no sienten de pronto que a lo mejor yo soy esta señora que los quiere sensibilizar de más? O sea, que a lo mejor ni les pregunto. Y gracias a Dios la respuesta fue en beneplácito mío. Si no me hubiera dado un infarto.
O sea, hubiera hecho más o menos lo mismo de la película, nomás que en otra área. Pero lo pensé, bueno, me dijeron, no, porque tú siempre nos preguntas si es algo que queremos hacer, ¿no? O sea, ¿quieren venir a la cárcel de adolescentes conmigo? No. Igual y no quieren venir, ¿no? Pero está bien, si no quieren se quedan, si quieren pueden venir. Aunque un poco, me dijo Olguita, aunque sabemos que no sabemos a lo que vamos. O sea, sí queremos ir, pero no sabemos como tú a qué vamos. Entonces, sí un poco es tendencioso, ¿no? Pero confían en ti, porque si no, no sí, irían. Claro, ¿no? Y aparte regresan contentos de haber venido y felices de querer ayudar y todos involucrados en esta situación. Pero a mí lo que más me llama la atención no es ellos, ni si quieren venir o no conmigo. Tú. Sino que yo tenga esa misma obsesión en el área de la no indiferencia, ¿no? O sea, como que en mi casa se aboga por no ser indiferente, ¿no? Hay un activismo ahí, si quieres pensarlo de esa manera, ¿no? Marcharía por eso y la chingada. Entonces, cuando me preguntan, ahora con que este es marzo ya y hay todo este bola de conferencias de las mujeres y cosas de esas, ¿no? Si me preguntas por qué marcharía yo, la única cosa por la que marcharía sería por prevenir erosión, ¿no? Y entonces me cuestiono, oye, pero esta no será una forma de erosión también, ¿sabes? Que yo traiga mi agenda. Sí, pero... Y mi agenda suene como correr, güey. O sea, se me ve bien. Pero no. Pues no sé, digo, vale la pena preguntárselos a todos. Digo, nosotros a nosotras mismas y gente que te conoce que de repente pueda decir, Vanessa, no mames. O sea, ya también, pero no es para tanto, ¿no? Aunque siento que estoy regulada ya porque leo mucho de regularme y cosas de esas. No. Tampoco soy una exagerada en cosas, aunque con mis hijos tengo mis dudas, ¿sabes? Es el único lugar en donde siento que es territorio sensible y no es porque se me vean mal, porque eso ya me dejó de preocupar hace mucho tiempo. Lo caché a tiempo, gracias a Dios, y paré. Pero como que me preocupa mucho dejar gente insensible si pudieran estar bajo mi tutela o mi influencia, gente que no le importe la gente o a gente que no le importe lo que le pueda pasar a la gente. Pero a ver, sí, pero a ver, yo sí creo que uno escoge dónde nace. Sí. Y quizás pensamiento mágico, me vale madre. El otro día me dijeron eso. Fíjate. Uno escoge dónde nace. De hecho, se lo oí la primera vez a Carlos Santana. Sí. Que estábamos en un camerino y entonces se estaba quejando de su hija, que en esa época tenía 15 años. Es que por tu culpa nadie quiere venir a la casa, y si vienen no me pelan a mí, porque tú eres Carlos Santana y te quieren ver a ti. Y ese volteó y le dijo, a mí no me esté chingando. Sí, claro. Yo no le escogí a usted me escogió a mí. Usted entienda por qué me escogió a mí, que tiene que aprender aquí. Claro. Y dije, claro. Fíjate que en el budismo ese es el renacimiento pues es eso. Por eso renaces. O sea, lo que no trasciendes, lo que no aprendes, bueno, vuelves a venir a tratar. Entonces, si tus hijos nacieron y viven en tu casa, es porque ellos eligieron que tenían que trabajar eso. Quién sabe qué cosa que venían aquí. Entonces está perfecto que estén ahí. No, bueno, gracias a Dios no dudo que están mejor en mi casa que en la casa de la vecina, ¿no? Bueno, espero. No sabemos. Pues espero. Eso es lo que quiero pensar. Pero no, o sea, al final, sí, si entramos en este trip de pues sí va a acabar mal. Si te metes en ese trip, va a acabar mal. Entonces hay un punto donde autorregulación, uno debe de parar y entender que uno está haciendo lo mejor que puede. No, bueno. Y ya. Y ellos, y confiar, porque, a ver, a los adictos nos cuesta mucho confiar. Sí. Confiar en que les has dado las herramientas y que ellos tienen la capacidad mental, ya déjate tú la emocional, mental para tomar sus decisiones, buenas o malas, pero suyas. Oye, ahorita que dices eso de confiar, cuando tengo que hacer estos ejercicios de que me entrego y ya sabes, entonces ya me rindí, ya todo que la chingada, y me cacho que hay un rincón de la confianza que está como fuera del paquete del compartir,
salvo en los casos en donde las víctimas son similares a mí, digamos, o sea, si estoy con una víctima similar, confío ciega, que siempre me pasa. Cuando no es víctima similar... Hay reserva. Pero no, reservón, o sea, no... esto no lo van a saber porque no está en ningún lado, pero el día que comimos en casa de Lizzy, llegamos a las 3:30 y íbamos por 3 horas, 4 horas, y de repente era la 1 de la mañana y tomando agua, porque acuérdense que aquí no bebemos. O sea, se nos iban las horas, ¿no? Las 4 personas que estábamos ahí. Y me di cuenta de algo muy particular. O sea, la historia de mi vida, como la conté en tu casa, nunca la he contado en ningún lado. O sea, nadie se la sabe. Se la saben por pedazos las gentes que estuvieron conmigo en una época, otra en otra época, pero hilada de principio a fin, en donde la única que es permanente en mi historia de vida soy yo. Claro. Y he sido testigo de todos los sucesos a lo largo de ese tiempo. Y como que por primera vez me pude dar cuenta que cuando la cuento, o sea, si la digo en voz alta, de principio a fin, suena terrible. Pero con todos los momentos gratos en medio, ¿no? Como que se llena de sucesos que se vuelven particularmente difíciles de superar para una sola vida, ¿no? Y yo tengo como un montón de ejemplos de diferentes sucesos que deberían de ser difíciles de superar. Y cuando ya por fin salimos y nos despedimos todas felices y todas festivas, sentí gozo y dicha de poder haberme visto en retrospectiva con ese nivel de soltura y de fluidez. Y de aceptación. Ajá, ante una situación y otra y otra y otra que pudieran verse como montadas encima catastróficas, ¿no? Y todavía iba manejando en mi casa y decía, güey, que a toda madre me ha tocado, pues. O sea, está todo dar mi andar. Ha sido uno, la verdad, grato y muy gozoso. Como que no tengo ningún asunto que reclamar, o sea, no me siento enojada con nadie. En el trayecto también pensé, cuando el secuestro de mi papá sucedió y tiempo después me tocó trabajar con secuestradores, y no lo había asociado, fíjate, hasta de regreso de tu casa, me tocó trabajar con secuestradores y aparentemente en términos de salud mental eso no debería ser una posibilidad, ¿no? Pero me di cuenta que no están ligados en mi cabeza, o sea, no siento ningún tipo de desconfianza o de que tenga yo que ir a saldar cuentas o de ser mal pedo, de reclamar o nada. Y dije, güey, el trabajo personal sí se puede hacer, o sea, sí puedes servir siempre gente, por más que lo que hace o parecerían seguir haciendo, hubieran hecho, hubiera afectado de manera flagrante tu sensación de permanencia en el mundo, de seguridad o de quietud, y vivieras asustada para siempre y pensar que toda esta gente horrible está afuera. Nunca me pasó, o sea, siento que haber entrado en procesos de recuperación pronto en la vida, o sea, a tiempo, pienso, y antes de que cosas en tu andar pasaran, esto de haber nacido en el lugar en donde yo tenía que aprender cosas, escogí llegar a esa casa, piénsalo así, en donde iban a pasar todas las cosas que pasaron, para poder llegar hasta este momento. A decir que bien. Ajá. Que yo a lo pienso toda igual. Madre salió, güey. O sea, si yo cuento mi historia... Te digo que hasta me asusté cuando la conté. Dije, güey, ¿qué chingados pasó? No, qué bien, porque hubo confianza. Bueno, sí, por eso te digo. Porque hay una conexión. Uh-huh. O sea, a mí si me dicen, ¿qué cambiarías? No cambiaría absolutamente ya, yo tampoco. Nada. Y estoy tan agradecida, sí, porque gracias a eso, hoy soy quien soy. Sí. Y como soy. No, y como que nos da mucho alimento para el alma, todo el recorrido. No, es un crecimiento padrísimo. Sí. O sea, en el momento es muy doloroso. Sí. Pero no dura, como decías ese día, ¿no? No. Ay, va a acabar, güey. O sea, estás ahorita valiendo madre, pero no va a durar. Pasa. Ajá. Y llegas a un lugar, ¿cómo dices tú, de quietud? Sí. Donde dices, esto está perfecto. Sí, se ve a toda madre, ¿va? Está perfecto, ajá. Ya. Como que no hay sub y baja emocional. Ya. O sea, siento que a la larga, fíjate que
Nos dijo el Charlie que nos quedan, ya llevamos 50 minutos grabando. Y para que no nos corten hay que cerrar. Ajá. Bueno, ese fue, entendí que fue un error de producción, no creen que es otra cosa. ¿Verdad, Charlie? Ya en eso andan arreglando. Pero fíjate que la confianza puesta en el lugar correcto y que el receptor o los receptores sean las personas adecuadas, porque cuando te decía al día siguiente por escrito, es que es la escucha atenta. O sea, es esa forma de ser buena compañía lo que hace que las cosas sanen a su propio tiempo, pero en su propio sentido. Y no sé si esto lo entiendo yo y lo entiendes tú, pero lo voy a tratar de explicar. O sea, la forma de sanar tiene que ver y está completa y absolutamente ligada a que se pueda transparentar la historia en un espacio de absoluta confianza y no de confidencialidad, porque mucha gente cree que la confidencialidad es clave. No, es que haya una confianza de quien la cuenta en el entorno, porque la escucha es atenta, que por fin eso pasa a un tercer plano y la vida empieza de nuevo desde un sitio más limpio, menos atribulado, con menos dudas. Y eso, ojalá toda la gente tuviera acceso a esa conversación. Y eso es intimidad. Ajá. La verdadera intimidad es eso. Sí, es en donde pasan las horas, porque miren, pasaban las horas. Y cuando decíamos, ¿qué horas son? Porque era otra botella de agua. ¿Quieren más agua? En ese ¿quieren más agua? Que creo que es como fue la cereza del pastel. Era decir, no mames que puedes llegar a hacer esto sin toda la evasión que hacíamos antes, aparte si con todos los elementos no hubieras perturbadores del tenido momento, que andar checando tu celular, sí. Seguro nos dan las 6 de la mañana. Pues sí, pero es lo que te decía, o sea, con 3 hijos incluso en movimiento constante a lo largo de ese tiempo, ¿no? Que van para allá, que vienen para acá, que hay que recoger a uno, que hay que recoger al otro. Como que todo las interrupciones, si quieres pensar, lo que nos daban permiso como de hasta cambiar el bastón de mando, pero esa conversación que fue fluida y constante, porque no era ni un monólogo. Y fue generosa y fue de corazón y fue íntima. No, y a todo el mundo le acabó cayendo en donde le tenía que caer lo que le tenía que caer. Yo siento que eso es lo que nos va a salvar si lo logramos replicar y podemos crear modelos de conversación que se puedan copiar, porque la honestidad no es suficiente. Tiene que haber intimidad para que la honestidad pueda... Tiene que ser del corazón. Sí, para que pueda llegar a ese lugar. La gente ahora es honesta, entonces dice, bueno, yo honestamente te voy a decir que me caga tu peinado. No, pero eso no es ser honesto. Eso es ser erosiva, güey. Eso es ser, sí. ¿Qué te importa? O sea, tiene que venir del corazón. Y mientras las cosas vienen del corazón no puede estar mal. No, y tienen que hablar de ti. Y no de ti en referencia al otro, sino de ti, tú. De ti, tú. Ajá. Y de cómo logras o no entenderlo o reentenderlo o abordarlo y de pronto dárselo a alguien más para que lo reinterprete por ti, ¿no? Porque eso un poco hacíamos también. Güey, pues es que, a ver, te voy a poner esto aquí en la mesa y luego, pues ahí me dicen que ven, ¿no? Y eso hace que la sensación se vuelva de completud. Es que es lo que sales sintiendo completa. Sí. El alma, el espíritu, la vida. Entonces acabas sintiéndote gozoso. Exactamente. Y es pura dicha, güey. Y ahora imagínate que la vamos a grabar. Ahora les vamos a grabar esas conversaciones. No, pero sí deberíamos de hacer... Uy, valdrían una lana. Es que sería interesantísimo poder crear esos espacios para hacer, no nada más compartidos, sino que es como un guión al que uno puede apelar de repente cuando se siente desesperado. Y porque siempre en referencia a cómo le hacen los demás es como cuando más aprendes, ¿no? Por eso el cine nos gusta tanto y ver series nos gusta tanto y leer libros nos gusta tanto. Pues es por eso, es porque hay un guión de otros para el mismo evento que ni te hubieras imaginado que se podría abordar desde ese lugar. ¿Qué es lo que pasa en AA? Que al contar a alguien lo tribuna, que le pasa, claro, te reflejas. claro. ¿Por qué? Porque está contando algo donde aprendes. Oye, estaba leyendo en la mañana releyendo un libro de los 12 pasos,
es como la explicación de los 12 pasos. Ya es que está medio prohibido reinterpretarlo, pero bueno, en Estados Unidos es muy común que haya estos seres humanos súper buen pedo que te hacen el favor de decirte qué significa, ¿no? Y para cerrar, esta cosa me llamó la atención, porque ves, las cosas pasan por algo. Se abre el libro a la mitad, porque así abro yo los libros, de repente los abro en donde sea. Entonces abrí mi libro más viejo que la chingada, pues es de mis 23 años. Y de repente veo que dice que uno pues puede confiar en un poder superior para que se resuelvan las cosas, ¿no? Y dice, dice el autor, no entiendo por qué hemos interpretado al poder superior como a un poder sobrehumano, cuando el verdadero poder superior es el grupo, ¿no? Es la gente que está ahí para ti cuando la necesitas, ¿no? Ese es el poder superior al que hay que entregarle la recuperación, a poner tu alma en las manos de los otros, ¿no? Uh-huh. Y lo cerré y dije, ya entendí. Gracias por el segundo paso, gracias por el tercer paso, gracias por el cuarto paso. Con permiso. Con permiso, ya leí todo lo que tenía que encontrar aquí. Pero fíjate que sí, creo que esta es buena tarea, o sea, hacer una reflexión sobre eso, porque sí estamos en manos de los demás y deberíamos de confiar en que a veces es el mejor lugar. Es en un sitio de acompañamiento sereno, ligero, con sentido del humor, porque pues la mitad de la noche eran carcajadas. Un poco más. Sí, no mames, ni pedas estábamos, está muy cabrón, güey. O sea, entre comer y tomar agua, pura dicha. Oigan, gracias por venir. Y a Lizzy, gracias porque siempre que viene la vida es más contenta. Gracias a la cabina, que hoy ha hecho maravillas por nosotros. Les mandamos besos a nuestros escuchas. Qué emoción. Que ahí tenemos público, güey, imagínate. De veras les agradezco con el corazón que regresen. Y nos vemos la semana que entra. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.